Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió alrededor del siglo VI a.C. Es famoso por su contribución al desarrollo de la geometría y en particular por el teorema de Pitágoras, que lleva su nombre. Pitágoras fue un influyente filósofo y matemático de la antigua Grecia, y se le atribuyen muchas contribuciones importantes al campo de las matemáticas y la filosofía. Aunque es difícil confirmar algunos aspectos específicos de su vida debido a la falta de evidencia directa, se cree que viajó extensamente en su búsqueda de conocimiento y educación. Espera, ¿te has preguntado alguna vez sobre los secretos que el universo guarda? Pitágoras también lo hizo, y sus descubrimientos transformaron la historia. Al unirte a nosotros, te invitamos a desentrañar estos misterios y explorar el significado profundo que yace en nuestras vidas. ¿Estás listo para embarcarte en esta fascinante travesía? Síguenos. Pitágoras es conocido por fundar la escuela pitagórica, que se centraba en la filosofía, las matemáticas y la espiritualidad. Se cree que viajó a Egipto y Babilonia, dos de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, para estudiar matemáticas y astronomía. En Egipto, se cree que estudió geometría y teoría numérica, mientras que en Babilonia pudo haberse familiarizado con las matemáticas avanzadas y la astronomía. Además de su formación matemática y astronómica, la educación de Pitágoras incluyó elementos filosóficos y espirituales. Él y sus seguidores creían en la importancia de la purificación del alma y la búsqueda de la sabiduría a través de la contemplación y la meditación. Pitágoras también es conocido por el teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Sus enseñanzas y descubrimientos matemáticos han tenido un impacto duradero en el campo de las matemáticas y la filosofía. Si bien la información sobre la vida y los viajes de Pitágoras a menudo se basa en relatos históricos y leyendas, su influencia en el mundo antiguo y en la historia de las matemáticas y la filosofía es innegable. Así es. Después de sus viajes y adquisición de conocimientos en lugares como Egipto y Babilonia, Pitágoras regresó a Italia y estableció una comunidad y escuela en Crotona, una ciudad en la región de Calabria, Italia. Este establecimiento se conoció como la Escuela Pitagórica. La escuela pitagórica se destacó por su enfoque integral en la educación, que incluía matemáticas, música, filosofía y espiritualidad. Pitágoras y sus seguidores creían en la importancia de armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu a través del estudio y la práctica de estos campos de conocimiento. Las matemáticas eran una parte fundamental del currículo de la escuela, y los pitagóricos eran conocidos por sus contribuciones a la teoría de números, geometría y aritmética. La música también tenía un lugar especial en la enseñanza de la escuela, ya que se creía que tenía un efecto profundo en la mente y el alma. Además, la filosofía y la espiritualidad eran áreas importantes de estudio y reflexión en la escuela pitagórica, donde se exploraban conceptos relacionados con la naturaleza de la realidad, la moral y la ética. La comunidad pitagórica vivía de acuerdo con ciertos principios, incluyendo la comunión de bienes y la búsqueda del conocimiento como un medio para alcanzar la sabiduría y la armonía en la vida. Los seguidores de la escuela llevaban una vida comunitaria, compartiendo sus posesiones y recursos en un intento de crear una sociedad más justa y equitativa. La influencia de la escuela pitagórica fue significativa en la antigüedad y dejó un legado duradero en el pensamiento filosófico y matemático occidental. El teorema de Pitágoras es, sin duda, una de las contribuciones más famosas y significativas asociadas a la escuela pitagórica, pero no está claro si Pitágoras mismo lo descubrió o si fue desarrollado por sus seguidores. La atribución del teorema a Pitágoras se basa en fuentes históricas y tradiciones, pero no existe evidencia concluyente de que haya sido su autor original. Algunos historiadores creen que es más probable que los seguidores de la escuela pitagórica, en particular los matemáticos que estudiaron bajo su influencia, jugaron un papel importante en el desarrollo y la difusión del teorema. El teorema de Pitágoras establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto, 90 grados. La relación se puede expresar de la siguiente manera: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, que se llaman catetos. La fórmula matemática que representa el teorema es C superíndice 2 igual a A superíndice 2 más B superíndice 2. Donde C es la longitud de la hipotenusa, y A y B son las longitudes de los catetos. Independientemente de su origen, el teorema de Pitágoras es un concepto fundamental en la geometría y las matemáticas, y ha tenido un impacto duradero en numerosas áreas.
desde la navegación hasta la trigonometría y la resolución de problemas en la vida cotidiana. Es una de las ideas más conocidas y estudiadas en matemáticas y sigue siendo un pilar importante en la educación matemática en todo el mundo. Es cierto que los pitagóricos realizaron contribuciones significativas al campo de las matemáticas, y su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la matemática en la antigua Grecia y en la posteridad. Los pitagóricos tenían un gran interés en los números enteros y descubrieron muchas propiedades y patrones relacionados con ellos. Investigaron números primos, números perfectos y cuadrados numéricos, y se dieron cuenta de que las relaciones entre estos números eran fundamentales para comprender la estructura de los números enteros. Los pitagóricos desarrollaron una profunda comprensión de las proporciones y las relaciones matemáticas. Se les atribuye la introducción de las proporciones geométricas y la observación de propiedades relacionadas con la proporción áurea, que es una relación especial en la que la proporción de dos segmentos es la misma que la proporción de la suma de ambos segmentos al segmento más largo. Además del teorema de Pitágoras, los pitagóricos trabajaron en otros aspectos de la geometría. Introdujeron el concepto de números irracionales al darse cuenta de que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo no siempre es un número racional. La escuela pitagórica también influyó en la teoría musical al descubrir relaciones matemáticas entre las longitudes de las cuerdas y las frecuencias de sonido. Estas relaciones musicales se basaban en proporciones numéricas y contribuyeron al desarrollo de la música y la acústica. Sí, la escuela pitagórica tenía un fuerte enfoque en la filosofía y la espiritualidad, y sus creencias y prácticas espirituales eran una parte integral de la educación impartida en la escuela. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas, también conocida como la reencarnación. Según esta creencia, las almas humanas reencarnaban en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas. La conducta y las acciones de una persona en una vida afectarían su destino en las vidas futuras. La purificación del alma era un concepto central en las enseñanzas pitagóricas. Los seguidores de la escuela creían en la necesidad de purificar el alma a través de la práctica de la virtud, la contemplación y la reflexión. La purificación del alma se consideraba esencial para el progreso espiritual y la búsqueda de la sabiduría. Los pitagóricos también atribuían un significado espiritual y simbólico a los números. Cada número se consideraba un símbolo con propiedades y significados particulares. Esto estaba relacionado con su creencia en la armonía y la relación de los números con el orden del universo. Los seguidores de la escuela pitagórica vivían en una especie de comunidad, compartiendo recursos y propiedades. Esto se hacía en parte para fomentar la pureza y la vida virtuosa, ya que creían que vivir en comunidad contribuía a la búsqueda de la sabiduría y al crecimiento espiritual. Si bien las creencias de los pitagóricos en la transmigración de las almas y la purificación del alma eran aspectos esenciales de su filosofía y espiritualidad, es importante destacar que estas ideas eran distintas de las creencias religiosas convencionales de la antigua Grecia y, en su lugar, eran parte de la tradición filosófica y mística de la escuela pitagórica. Es cierto que la escuela pitagórica se vio envuelta en conflictos políticos y sociales en Crotona, y algunos de sus miembros enfrentaron persecución y violencia. Los detalles específicos de estos eventos y la muerte de Pitágoras están envueltos en la incertidumbre debido a la falta de evidencia histórica directa y a la naturaleza legendario de la historia. Según algunas fuentes históricas y relatos, los seguidores de la escuela pitagórica se involucraron en política y sus enseñanzas y prácticas, como la vida comunitaria y la igualdad de bienes, generaron descontento en la sociedad de Crotona. Esto condujo a tensiones políticas y conflictos con otros grupos. En cuanto a la muerte de Pitágoras, existen varias versiones e hipótesis. Algunas sugieren que murió en medio de la violencia política, posiblemente como resultado de una revuelta o persecución de sus seguidores. Otras versiones indican que murió pacíficamente en una edad avanzada. Debido a la falta de evidencia directa y a la antigüedad de estos eventos, es difícil determinar con certeza las circunstancias exactas de la muerte de Pitágoras y los eventos relacionados con la escuela pitagórica. A lo largo de la historia de Pitágoras y su escuela ha sido objeto de mitos y leyendas, lo que hace que su biografía sea un tema de discusión y estudio continuo en el ámbito de la historia y la filosofía.